Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Cántico. Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Gebal, Amón y Amalec, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Sela, hazles como a Madián, como a Sísara, como a Jabín en el arroyo de Sisón, que perecieron en Ende. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeeb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abrasa el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados, y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Unidos en la confianza del Dios que vence por nosotros. Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. El Salmo 83 es un clamor del alma frente a la amenaza. Es una oración que surge en medio de la angustia colectiva del pueblo de Dios cuando se ve rodeado por enemigos que buscan su destrucción. Sin embargo, no es solo un lamento. Es una proclamación de confianza en el Dios que ha sido fiel, en el Dios que ha librado a su pueblo una y otra vez, y en el Dios que jamás abandona a los que confían en Él. Este salmo no es una mera súplica de guerra, sino un llamado a la unidad espiritual del pueblo del Señor y una invitación a depositar toda nuestra esperanza en su victoria. El salmista, probablemente Asaf, levanta la voz no como un individuo aislado, sino como parte de una nación. El tono del texto revela una conciencia colectiva. El pueblo entero se une en un solo clamor. Esta unidad en la oración es el primer indicio de la fe verdadera. Cuando el pueblo de Dios ora junto, cuando une su voz en un mismo sentir, cuando las diferencias personales se someten al propósito divino, algo poderoso acontece en los cielos. Porque donde hay unidad en el Espíritu, allí está la presencia del Señor. Jesús mismo lo enseñó. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La unidad no es simplemente estar juntos, es estar de acuerdo en propósito, en fe y en espíritu. Israel, en el Salmo 83, entendió que su supervivencia dependía de su unidad en torno al Dios de los ejércitos. Y el pueblo cristiano de hoy, en medio de un mundo dividido, hostil y confundido, necesita redescubrir ese mismo principio. La victoria de Dios se manifiesta donde su pueblo camina unido en su nombre. El salmista describe con precisión la magnitud de la amenaza. Enumera naciones, enemigos, alianzas que buscan destruir a Israel. Han dicho, venid, y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Estas palabras resuenan como un eco de los ataques que el pueblo de Dios ha sufrido en toda la historia. Pero detrás de esos ataques visibles hay un enemigo invisible. El enemigo espiritual, el adversario que busca dividir, debilitar y destruir la fe del pueblo. No es casualidad que Satanás intente siempre sembrar discordia entre los creyentes, porque sabe que un pueblo dividido es un pueblo vencido, pero un pueblo unido en Cristo es un ejército imparable. Por eso, el Salmo 83 es más que una súplica nacional. Es un espejo espiritual para la Iglesia de Cristo. En nuestros días,
Los enemigos pueden tomar distintas formas: la incredulidad, el materialismo, la apatía espiritual, la división doctrinal, el orgullo, la falta de amor fraternal. El enemigo sigue diciendo: destruyámoslos, para que no haya más memoria de su nombre. Pero el Espíritu Santo sigue respondiendo: no prevalecerán contra la iglesia que yo edifico. Cuando el pueblo de Dios se une en oración, el enemigo tiembla. El poder de la unidad espiritual no está en los números, sino en el acuerdo del corazón. En Hechos 4:31, cuando los discípulos oraron unánimes, dice la Escritura que el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese mismo temblor ocurre hoy cuando la iglesia se une en propósito, en amor y en confianza en Dios. El salmista no pide venganza personal. Su deseo no es destruir por destruir, sino que el nombre de Dios sea vindicado. Llénalos de confusión, y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Su oración final es una proclamación de gloria. Asaf no busca que Israel sea exaltado, sino que el Señor sea reconocido como el único Dios verdadero. En esa actitud se revela la madurez espiritual de un pueblo que entiende que su victoria no consiste en la humillación de los enemigos, sino en la exaltación del nombre de Dios. Cuando la iglesia ora de esa manera, el Espíritu Santo se mueve. Cuando el pueblo clama diciendo: Señor, que todos conozcan que tú eres el Altísimo, entonces Dios responde desde los cielos. Esa unidad de propósito trasciende los intereses personales y se convierte en un testimonio vivo de fe. En los tiempos de crisis, Dios no busca multitudes sin dirección, sino un pueblo unido en una misma fe. En la historia bíblica, cada vez que el pueblo de Dios se unió bajo su dirección, experimentó victoria. En los días de Josafat, cuando los enemigos se levantaron contra Judá, el rey clamó al Señor y el Espíritu habló por medio de un profeta: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Esa palabra se cumplió cuando el pueblo alabó al Señor en medio del campo de batalla. No necesitaron levantar espada, porque su alabanza unida fue su arma más poderosa. Así también, el Salmo 83 nos recuerda que la oración unida es la fuerza del pueblo. Los enemigos de Israel conspiraban secretamente, pero Dios respondía públicamente. Hoy muchos planes de oscuridad se tejen contra la iglesia, pero el Señor sigue siendo su defensa. La unidad espiritual es el escudo que nos cubre frente a los ataques del adversario. La confianza en la victoria divina no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de quien pelea por nosotros. Moisés lo declaró en Éxodo 14: Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esa tranquilidad no es pasividad, sino descanso en la soberanía de Dios. El Salmo 83 nos enseña a orar con la seguridad de que Dios no guarda silencio eternamente. Puede parecer que Él calla, pero en su tiempo actúa, juzga y salva. Cuando el salmista clama: oh Dios, no guardes silencio, no lo hace porque duda, sino porque anhela ver la intervención divina. Esa es la oración de un corazón que sabe que Dios escucha. En tiempos de aparente silencio divino, el pueblo de Dios debe mantenerse unido. Cuando las voces del mundo se levantan para decir que Dios ha olvidado, la iglesia responde con fe: el que guarda a Israel no dormirá. La victoria divina es segura porque Dios no cambia. El mismo que defendió a su pueblo en el desierto, el mismo que cerró las bocas de los leones con Daniel, el mismo que abrió los cielos para responder al profeta Elías, es el mismo que hoy protege a su iglesia. El Salmo 83 es un recordatorio de que el enemigo puede tramar, pero Dios determina. Los hombres pueden conspirar, pero Jehová tiene la última palabra. Por eso el creyente no debe temer, sino mantenerse firme en la unidad de la fe. La iglesia no es un grupo de individuos dispersos, sino un cuerpo unido por un mismo espíritu. Cuando ese cuerpo se mantiene en comunión, cuando ora, sirve y confía unido, se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. La unidad del pueblo de Dios no significa uniformidad de pensamiento, sino armonía en propósito. En la diversidad de dones y ministerios, todos trabajamos para un mismo fin: la gloria del Señor.
Pablo lo expresó así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La unidad no borra la individualidad, la santifica. El Salmo 83 nos desafía a ser un pueblo que ora unido, que confía unido y que vence unido. No hay victoria aislada. Las guerras espirituales no se ganan en soledad, sino en comunidad. Cuando una iglesia ora por otra, cuando un creyente intercede por su hermano, cuando el cuerpo de Cristo se levanta como uno solo, el enemigo no tiene poder. En un mundo dividido por intereses, ideologías y egoísmos, la iglesia debe ser el ejemplo vivo de unidad. El amor de Cristo es el lazo que nos une. Jesús oró al Padre por esa unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa oración del Maestro es el eco eterno del Salmo 83, un pueblo unido que confía en un Dios victorioso. Querido hermano y hermana, quizás en tu vida hoy hay batallas, enemigos invisibles, conflictos internos o externos. Pero no olvides que no estás solo. Perteneces a un pueblo, a una familia espiritual, a una iglesia que camina bajo la bandera de Cristo. Tu fe se fortalece cuando te unes a los que también confían. La victoria no es del que corre más rápido, sino del que permanece unido al cuerpo. Dios no se ha olvidado de su pueblo. Aunque parezca que el enemigo avanza, el Señor sigue siendo rey. Aunque las naciones se levanten, Dios reina sobre todos. Y como declara el último verso del Salmo 83, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Ese es el destino final de toda batalla, la gloria del Señor. Por tanto, Iglesia de Cristo, no temas. Mantente unida en amor, firme en la fe y constante en la oración. Que tu confianza no esté en las estrategias humanas, sino en la soberanía del Dios eterno. Que tu clamor sea uno solo: oh Dios, no guardes silencio, levántate en favor de tu pueblo. Porque cuando el pueblo clama unido, el cielo responde. Y llegará el día como llegó para Israel tantas veces en que los enemigos serán confundidos, las cadenas rotas y el nombre de Dios exaltado. Y ese día la iglesia cantará unida: Jehová ha vencido, y su pueblo es más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Así sea.